Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Pastor, escuché a un predicador decir que ya no se debía predicar el Antiguo Testamento, que ya no, que porque eso era pasado, que nosotros debíamos de predicar era el Nuevo Testamento. ¿Qué nos dice el pastor a esto? Bueno, hay varias cosas que se deben de tener en cuenta para dar respuesta a esta inquietud. La primera es que siempre se ha dicho que uno de los errores que cometemos los cristianos es creer todo lo que escuchamos. No, que es un líder de la iglesia que lo dijo. Bueno, pero es que ese líder es una persona como todos los mortales. Él tiene un privilegio, pues, de liderar, pero no es Dios, ni es tampoco la inspiración de la palabra. Entonces, lo primero que vamos a tener en cuenta es creer a Dios como dice la Escritura, no como dice la gente. Y entrando ya al campo de la respuesta, la Biblia dice: todas las Escrituras son divinamente inspiradas por Dios, útiles para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. Y hay algo que deben de tener en cuenta, y es que cuando el apóstol habla de ello, no existe el Nuevo Testamento todavía. ¿A qué escritura se refería entonces? Pues al Antiguo Testamento. Entonces los discípulos se equivocaron, lo han dicho en la dispensación de la gracia. 2. Si le dan una lectura al capítulo 7 del libro de los Hechos, va a encontrar que el mártir Esteban hizo alusión a más de 50 pasajes de la Biblia que están en el Antiguo Testamento. Y no me van a decir que Esteban estaba bajo la ley. Cuando Esteban sufre el martirio, ya estamos en la dispensación de la gracia. ¿Y qué decir de todas las menciones que hace Pablo, inclusive la misma carta a los Hebreos, que es un resumen del Antiguo Testamento, el cual le imparte a la iglesia dispersa en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia? Lo que pasa es que a veces los pastores o los líderes o los predicadores somos folclóricos y queremos decir cosas como novedosas. Y se nos olvida que nadie puede predicarse a sí mismo sino a Jesucristo. Pastor, y lo que pasa es que como ya son hombres con mucha trayectoria, entonces hay veces confunden los hermanos. Claro, es que las palabras tienen mucho significado según el que las diga. Si esa palabra la hubiera dicho yo, no habría dicho mucho problema. Pero si la dice una figura, sí. Pues claro que genera controversia. ¿Cómo sería que un hermano me ha llamado y me ha dicho que está muy desmotivado en seguir la vida cristiana? A tal estado que dejó de venir a la iglesia unos meses. Y ante esa situación, pues me voy a buscar al hermano a ver qué pasó. Y me dijo: hermano, lo que pasa es que yo escuché a un hombre muy importante de la iglesia decir que el Salmo 23 no es para nosotros, que eso ya nada tiene que ver con la iglesia. Entonces, y por eso se desmotivó usted. Y yo: sí, porque es que no lo dijo cualquiera, lo dijo una persona muy importante. Exacto. Y yo siempre he creído que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces uno dice: ¿a quién creer? Entonces eso me ha tenido desmotivado. Pues yo quiero recomendarle a los cristianos que si un ángel del cielo viniera a decirles que la Biblia que usted tiene no debe de ser predicada, que porque está en el Antiguo o en el Nuevo Testamento y que eso ya es cosa del pasado, pues usted no debe de creerlo. Acuérdese que la predicación del Evangelio sin el Antiguo Testamento es similar a la casa en el aire de Carlos Vives. Es tratar de construir un quinto piso sin haber echado cimientos, sin haber levantado una estructura sólida. Entonces,
acuérdese que el mismo Jesús dijo que Él es el cumplimiento de la ley de Moisés, de los profetas y de los salmos. Amén. Espero pues que esa inquietud ya les quede resuelta. Santiago, ¿hay alguna otra pregunta ahí? Vamos a ver por el lado de YouTube. Dice, bueno, pues hay varias, pero no sé si vamos contestando alguna de las que... Ok, dicen por acá pues que quisieran aclarar una persona porque en la Biblia aparece el término echar suertes. Si pudiésemos aclarar eso, cuando se le ha enseñado pues que no es bueno vivir bajo el concepto de la suerte. Ya. Hay una discusión muy grande y en la iglesia pues no está ajena a ese fenómeno. Es interesante que miremos el pasaje desde dos aspectos. En ninguna parte de la Biblia aparece que se echaron suertes para conseguir dinero. Las suertes siempre se echaron buscando la voluntad de Dios. ¿Ya? Pero en ninguna parte las Escrituras muestra que se debían de jugar, tener juegos de azar para enriquecerse. Salomón decía en sus proverbios que la suerte se echa en el regazo, pero de Jehová es la decisión. Amén. ¿Cierto? Eso es lo que dice Salomón. Algunos, pienso yo que por falta de conocimiento, satanizan la palabra suerte porque de una vez la llevan a los juegos de azar. Es bueno que usted comprenda que cuando se piensa en la buena suerte como participar de los juegos de azar o en la mala suerte cuando no ganan, pues son cosas que no están avaladas por Dios. Porque si usted mira bien las Escrituras, esas piedritas que se echaban, que era una blanca y una negra, o blancas y negras, se definía el futuro de una persona cuando era cuestionada su conducta acerca de algún delito que hubiera cometido. Cuando se da la muerte de Jesús, echaron suerte sobre sus vestidos, que es más de ahí donde la gente se pega, ¿no? Sí, pastor, cuando fueron a elegir el sucesor de Judas, la Biblia dice en Hechos el capítulo 1 y el verso 26, dice que para elegir el sucesor de Judas, y le echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. O sea, por suerte lo eligieron a él. Por suerte lo eligieron a él. Pero ese era el concepto que ellos tenían bajo la tradición que venía desde los antiguos y que estaba relacionado con el Urim y el Tumim, que eran dos elementos que en un momento determinado definían la suerte de un individuo, que es lo que ellos han hecho acá. Pero nunca se usó para los juegos. Entonces el problema aquí es, hombre, ¿se puede jugar a la suerte? Ya eso es otra cosa. Exacto. Porque una cosa es yo jugar a la suerte, otra cosa es definir la situación de un hombre a través de esa figura que en la Biblia aparece como la suerte. Pero el profeta Isaías incluso cuestiona severamente a quienes organizaban la mesa de la fortuna. ¿Ya? Porque llegaron a tomar aquella parte que tenía un sentido netamente sano para convertirlo en la inspiración como búsqueda de ganancias. Y recuerden que solo era usado en momentos difíciles. Si ustedes miran el libro de Apocalipsis, dice al que venciere
le da un privilegio grande. Dice, escribiré su nombre en el libro de la vida, y dice que tendrá una piedrecita blanca, y en esa piedrecita un nombre escrito, haciendo alusión a la cultura que se traía desde la antigüedad, donde en el momento de definir la suerte de una persona, si era culpable o era inocente, se echaba en un recipiente, yo le llamaría hoy una bolsa, piedritas de dos colores, negras y blancas. Si el individuo sacaba la piedra blanca, eso se daba en el momento de un juicio que no había mucha claridad, y que el tribunal decía, venga, y si vaya aquí, fallamos, condenamos al inocente porque no tenemos los recursos necesarios, pues entonces echemos suerte en el nombre de Dios para no ir nosotros a cometer una injusticia, que sea Dios el que diga si es culpable o es inocente. Entonces vamos a definirlo así, piedrecitas negras y piedrecitas blancas. Entonces, si el culpable sacaba la piedrecita blanca, salía inocente. Pero si sacaba la piedrecita negra, pues ya era culpable. Es importante que se tenga en cuenta que en ninguna forma se manejó bajo el concepto de fortuna, riqueza. Porque los juegos, todos sabemos que generan adicción, como los alucinógenos, como las bebidas alcohólicas, como la pornografía, como un sinnúmero de cosas que cuando las personas inician, se aferran y se vuelven esclavos. Es que hay gente que ha quedado en la ruina por ir a echar suertes a un casino, Sí, señor. que por probar su suerte. Exactamente. ¿Vamos con la otra? Sí, vamos con la otra pregunta. Pastor, hay una inquietud de un oyente. ¿Por qué a los ángeles no se les permitió predicar el evangelio? La respuesta es sí y no. Y alguien dirá, ¿y cómo puede ser? Bueno, la iglesia tiene una misión que es la de predicar el evangelio. E incluso hemos hecho una cancioncita que dice por ahí, que la cantamos. Los ángeles no son enviados a cambiar un mundo de dolor por un mundo de paz. Me ha tocado a mí, dice la canción. Pero cuando uno va a Apocalipsis capítulo 14, encuentra que Juan ve un ángel volar en todo el mundo, predicando ¿qué? El evangelio eterno. Entonces, por eso dije al principio, sí y no. En este tiempo a la iglesia le corresponde cumplir la misión de llevar el evangelio. Pero en la semana 70 de Daniel, no solo los hombres la van a predicar, sino también un ángel va a predicar el evangelio eterno a todo tribu, pueblo, lengua y nación. Amén. Hoy los ángeles no predican, pero a nosotros nos toca. Vendrá el tiempo donde los ángeles, y de una manera particular, uno va a cumplir esa misión. Vamos con la otra pregunta. Permítame un segundo porque se nos cerró por acá. Mientras eso, usted tiene otra pregunta ahí. Amén. Pastor, ¿el reino de los cielos es diferente al reino de Dios? Esa es una inquietud que ha llegado a través de nuestras redes sociales. Porque cuando leen la palabra reino de Dios y reino de los cielos, piensan que es diferente. Pero yo estaba investigando y me encontré que Marcos y Lucas hablan del reino de Dios. En 10 libros del Nuevo Testamento aparece 68 veces la palabra reino de Dios. Y aparece 32 veces en el Evangelio según San Mateo la palabra el reino de los cielos, para referirse de una manera muy especial a las parábolas, o aparecen mucho en las parábolas, en síntesis en el Evangelio de Mateo. Pero si usted mira el capítulo 19, el versículo 23 y 24 del Evangelio según San Mateo,
le da la respuesta de una manera sencilla y concreta. Leamos. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Observe lo que está diciendo ahí. Y otra vez, verso 24, os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Si usted leyó esos dos versículos, ya tiene la respuesta. Es decir, el reino de los cielos y el reino de Dios es exactamente lo mismo. Jesús se lo resuelve en el verso 23 y el verso 24 del Evangelio según San Mateo, capítulo 19. ¿Ahora sí encontraron la pregunta? Sí, señor, por acá hay una pregunta. Nos dicen, hermano, cuando en Hechos capítulo 10 y 11 habla de los alimentos impuros y más adelante habla sobre que ningún hombre es impuro, ¿Dios se refiere a esto, a la purificación de los alimentos, o aún es prohibido comer algunos alimentos, ejemplo, el cerdo? Es bueno que tengamos en cuenta el capítulo 10 del libro de los Hechos. El evangelio predicado a los gentiles. ¿Por parte de quién? De un judío. ¿Cómo se llamaba? Pedro. Acuérdese que para los judíos, los gentiles eran considerados como inmundos. Para los judíos, los gentiles, como la carne de cerdo y de otras especies que aparecen en el capítulo 11 del libro de Levítico, eran inmundos, los humanos como los animales. Pero Dios tiene un propósito, es el de llevar el evangelio a los gentiles. ¿Qué hace Dios para quitar ese prejuicio que hay en la iglesia judía? Sencillamente le hace ver que descienda un lienzo lleno de animales de todas las especies, limpios y inmundos, y viene la ordenanza de Dios: Pedro, levántate, mata y come. Y entonces Pedro dice: Señor, ninguna cosa inmunda hemos comido. Jesús le dice: lo que Dios limpió, no le llaméis inmundo. Era una forma de decirle a Pedro que había un hombre llamado Cornelio que para ellos era inmundo, pero que a causa de la obra de Cristo se quitaba ese obstáculo y podía llegar a ser parte del cuerpo de Cristo. Era tan seria el concepto religioso acerca de la inmundicia de los gentiles que inclusive generó el primer concilio en Jerusalén, según Hechos capítulo 15, donde los cristianos judíos, al darse en cuenta que los gentiles habían recibido la palabra de Dios, les exigían a los gentiles que se tenían que circuncidar y guardar la ley de Moisés. Y eso generó una controversia muy grande, a tal estado que se dio el primer concilio, donde se llega al final a una conclusión interesante, y es que lo único que se le debía de impedir a los gentiles que se convertían a Dios era que se abstuvieran de fornicación, de sacrificio a los ídolos, de ahogado y de sangre. Y concluye el pasaje diciendo: por lo demás, pasadlo bien. Ahora, cuando hablamos ya de una manera específica sobre los alimentos, Pablo escribe en la carta a Timoteo, capítulo 4 de su primera carta, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, que por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, harán algunas cosas que riñen con lo que ya está estipulado por Dios. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen los creyentes y los que han conocido la verdad.
porque estos ignoran que el alimento es santificado por la oración. Léalo el capítulo 4 de la primera carta a Timoteo. ¿Qué quiero decirles con eso? Que lo que se da en Hechos es una figura a través de la cual Dios busca quitar de Pedro el fanatismo religioso para que se abra la posibilidad de ir a llevarle el evangelio a un gentil que desde el punto de vista judío era inmundo para ellos. Es sencillamente eso. Entonces Dios, a través de esa visión, le hace ver a Pedro que Dios limpió todo. Con la venida de Cristo, lo que era maldición ya no es una maldición. Amén. Porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley, según el capítulo 3, el versículo 13 de la carta a los Gálatas. Espero que quede clara esa inquietud. Pastor, ¿cuáles son los pecados de muerte? Ya hemos hablado. Pero vuelven a preguntar. Claro. Realmente, que uno pueda decir pecado de muerte, son todos. Si usted no se arrepiente. Pero la Biblia habla de pecado de Claro que muerte. sí. Permítame aclarar. Todos los pecados son de muerte si las personas no se arrepienten. Pero dentro de todos esos pecados hay un pecado que tiene una connotación muy grande, que es el que menciona el Evangelio según San Mateo, acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo, de la cual Jesús dice que no tendrá perdón ni en este siglo ni en el venidero. ¿Y en qué radicaba la blasfemia? Bueno, Jesús ha hecho un milagro y los que están allí le atribuyen ese milagro a Satanás. A eso es a lo que Jesús llama blasfemia, es decir, atribuirle a Satanás una obra que solo Dios puede hacer. Amén. Y luego el escritor a los Hebreos, capítulo 10, versículo 26 en lo adelante, encontramos: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, dice, ya no nos quedan más sacrificios por nuestros pecados, sino una horrenda expectación de juicio que ha de devorar a los incrédulos, dice la Escritura. Y sigue diciendo, porque el que viole la ley de Moisés en boca de 2 o 3 testigos debe de morir irremediablemente, dice el escritor consagrado. ¿Cuánto más pensáis que merece aquel que pisotea al Hijo del Hombre, que tiene por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu Santo? Observe que aquí el escritor amplía ese término de pecado que no tiene perdón. Y si miras bien, encuentras la explicación en el mismo pasaje por qué no tiene perdón. Número 1, el único que puede salvar al hombre es Jesucristo, y si el hombre lo pisotea. Número 2, sus pecados son limpios por la sangre de Jesucristo, y si la tiene por inmunda. Número 3, y le hace afrenta al Espíritu Santo, y es el único que le certifica que es hijo de Dios. Pues son 3 razones suficientes para que su pecado no sea perdonado. Juan escribe en su carta y dice, hay pecado de muerte por el cual pido yo que no oren. ¿A qué pecado se refería? A esos. No porque Dios no pueda perdonarlos, sino porque la decisión del hombre hace que no sea posible. Yo ya lo he ilustrado aquí. Me ha dado una infección y voy al médico y el médico me dice, Carlos, su infección es muy grave, lo va a matar si usted no toma medidas. Doctor, ¿qué tengo que hacer? Aquí tiene 10 inyecciones de penicilina de 4 millones. Aplíqueselas. Así que yo ya sé que tengo una infección, sé cuál es el medicamento y sé qué debo de hacer con el medicamento.
¿qué pasa si yo no me aplico ni me hago el tratamiento como me dijo el médico? Bueno, la infección me mata. ¿Por qué se produjo mi muerte? ¿Porque no había medicina o porque yo no hice uso de ella? La respuesta es porque no hizo uso de ella. Así sucede aquí. Si solo Jesucristo salva, si solo su sangre nos limpia, si solo su Espíritu Santo es el que atestigua que somos hijos de Dios y lo rechazamos, pues sabemos cuál es la medicina. No la aceptamos, nos vamos a perder. Ojalá que usted le ponga cuidado a eso. Ahora bien, quiero ir más allá. Una de las preocupaciones de Pablo, cuando le escribe a los Efesios en el capítulo 3, era su profundo interés para que la iglesia en Éfeso alcanzara a entender el amor de Cristo en su altura, anchura, longitud y profundidad. Dice, el día que ustedes todos entiendan eso, la vida del cristiano va a ser diferente. Es decir, no se van a apartar. Pueden caerse ni pueden ir arrastrándose, pero no se van a apartar. En otra parte, las escrituras dicen que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pablo está diciendo en Efesios capítulo 3 que no hay un pecado más alto que el amor de Cristo. Ni hay un pecado más profundo que el amor de Cristo. Ni hay un pecado que tenga más anchura que el amor de Cristo. Ni hay un pecado que tenga más longitud que el amor de Cristo. Cuando un hombre alcanza a comprender el amor de Cristo, no se apartará jamás. Pero ¿qué pasa entonces con los que no tienen la oportunidad, o mejor, no aprovechan la oportunidad y se pierden? Sencillo, porque le dan más importancia a su pecado, a su soberbia, a su altivez, que al amor de Cristo. Entonces, en síntesis, los pecados que Dios no perdona, que son de muerte, es sencillamente pisotear al Hijo del Hombre, de ver por inmundas la sangre en la cual fue santificado y hacer afrenta al Espíritu Santo, es decir, blasfemar contra el Espíritu Santo, como lo dijo Jesús. Pero eso se da por una sola razón, porque el hombre se ha endurecido y definitivamente no le da lugar a la medicina que está prevista en la obra del Calvario. Espero que esa inquietud también quede resuelta. Pastor, por acá a través de Radio Ipuc nos están preguntando, a través de Kennedy Gospel Radio nos están preguntando que hay un hermano de una iglesia que cuando se refiere a Jesús no se refiere a él como Jesús, sino como Yahshua, dice él. Dice que qué posición se debería tomar ante esto, pues juzga a las personas que nombran a Jesús como Jesús en español. Pues según dice Pablo en la carta a los Gálatas, ya ha caído de la gracia, porque está pensando que no, es que las cosas son así. Las cosas son así. Quien se esté ahorita pervirtiendo, porque esa es la perversión, esa es una corriente mesiánica que está afectando a las iglesias y los pastores no se han dado cuenta. Y resulta que ese argumento que quieren hablar como hebreos siendo colombianos y quieren extraviar la buena fe de los cristianos para llevarlos a guardar el sábado, a participar de las fiestas mosaicas bajo el argumento de que Jesús no es el nombre. Perdonen lo que voy a decir con todo el respeto, una tontería. Mi nombre en Estados Unidos es Charles, así de sencillo, pero en Colombia es Carlos y es diferente Carlos a Charles, no es diferente, pero estos señores han ido introduciendo de una manera sutil herejías dentro de la iglesia, buscando que los cristianos terminen convertidos al judaísmo a tal estado que hacen a un lado la gracia de Dios para pensar que la salvación se obtiene por origen de familia. Venga, es que pastor, y se lo digo porque me lo dijo uno a mí que fue miembro de la iglesia. Me dijo a mí, él se había ido de la iglesia, se había apartado
Y él me dijo, pastor, es que yo ya no necesito convertirme, no necesito a Jesucristo. Le dije, ¿cómo así? Me dijo, no, yo no, porque yo pertenezco a la familia X de la tribu tal y esas familias son salvas por promesa. Eso se llama la perversión del evangelio. Y Pablo le llama a eso que los que quieren vivir así, de la gracia han caído. Y va más allá, les dice, necios, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Quiero que me digáis, ¿recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Ojo, no, el pastor debe de llamar a ese creyente y él debe definirse. Si quiere ser judío, que se vaya y se circuncide, porque tampoco le sirve hacer argumento de Yeshua sin la circuncisión, pues ser el punto de partida para poder tener derecho a los pactos y a las promesas que estaban consignadas solo para el pueblo de Israel. Es que la gente tiene que aprender a leer la Biblia y dejen de vivir de ociosos buscando palabras raras para tratar de fundamentar una tesis que no tiene asidero en la palabra de Dios. Yo le recomiendo a la iglesia, en cualquier parte del mundo, donde me estén escuchando, la mejor defensa de la gracia es la carta a los Gálatas, porque es la forma como Pablo confronta a los señores que querían judaizar a la iglesia que había sido salva por gracia. Estos señores mesiánicos quieren judaizar a los cristianos. Y acuérdese que está escrito, no se puede hacer mezclas. ¿Recuerda la enseñanza anterior? ¿Sí la recuerdas? Entonces, hay que poner cuidado en eso. Hay que poner cuidado en eso. No se puede echar el vino nuevo de la gracia en el odres viejo de la ley. No, porque se romperá el odres y se perderá el vino y se perderá el odres también. Hay que echar el vino nuevo en odres nuevos. Es decir, el hombre que quiera ser salvo tiene que desprenderse de los rudimentos de la ley para entender que solamente por la gracia en Jesús es que la persona es salva. Pastor, toda la escritura es inspirada por Dios, pero no toda la escritura es para la iglesia. Eso ya es otra cosa. Porque una cosa es manejar el concepto central de la Biblia, que la Biblia es cristocéntrica. Otra cosa es mirar los aspectos ceremoniales que fueron exclusivos para el pueblo de Israel, como lo dice Levíticos capítulo 27, el último texto. Escuche, estos son los mandamientos que Jehová Dios ordenó para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Acuérdese que la ley tenía unas leyes ceremoniales que se cumplieron con la muerte de Cristo. Y hay unas leyes morales que han trascendido a lo largo de la historia y que hasta hoy están en pie, como el no adulterar, no matar, no fornicar, en fin, las encontramos en Éxodo capítulo 20 y en Deuteronomio capítulo 5. Amén. ¿Hay otra pregunta? Sí, señor, por acá nos ha rendido el tiempo hoy. Sí, señor. Por acá, pues hay una pregunta, pues es un poco, digamos que no es una situación que está viviendo una persona, pero él cita la primera carta del apóstol Pedro, donde dice que el escritor nos instruye a someternos a toda institución humana. ¿Sí? Dice, pero pues hay casos de algunos gobiernos que van en contra de los principios divinos o de la palabra de Dios. Dice, en el caso de vivir en un estado islamista, por ejemplo, como es Irán o Siria, ¿cómo sería someterse al Islam y creer al Evangelio? ¿Qué equilibrio? No se puede someter como no se sometió Daniel al sistema babilónico, ni los 3 muchachos. En Colombia, si nos quieren imponer el matrimonio gay en la iglesia, nos tenemos que hacer morir, pero eso no podemos aceptarlo. Si nos quieren imponer en la iglesia de que tenemos que aprobar la eutanasia, no podemos aprobarlo. Si nos imponen la ley del aborto y que tenemos que practicarla dentro de nuestra comunidad, pues nosotros no podemos.
¿Ya? O sea, el cristiano debe de someterse a la ley, a la autoridad, dentro de aquello que no riña contra nuestros valores cristianos. Nosotros somos cristianos y Jesucristo es el mismo en Arabia, Amén. es el mismo en Estados Unidos y Amén, en amén. Colombia. Amén. Los cristianos deben de saber que somos nuevas criaturas en cualquier parte. Esa es la razón por la cual han habido mártires en todo el mundo, porque los cristianos no se han sometido a aquellas cosas que riñen contra nuestra fe. Amén. Si no hubiese sido así, tuviésemos todavía a Policarpo por ahí, porque el Estado lo quiso obligar a adorar el sistema de Babilonia o moría por causa de Jesús. Y él dijo, yo muero por causa de Jesús, pero yo al paganismo sí no iré, porque a Jesucristo le he servido 86 años. ¿Cómo le voy a fallar ahora cuando ya estoy a punto de terminar la carrera? Usted tiene que ser cristiano en la universidad, en el colegio, en medio de la religión Amén, islámica, en medio de la religión china, en medio de la religión del eterno emperador. Donde usted esté, usted debe de ser cristiano. Amén. Pastor, según las escrituras, al instante que una persona muere, ¿qué pasa con el alma? Es muy interesante su pregunta porque genera muchas discusiones. Primero, es bueno entender que a veces la palabra alma está impresa en un solo ser. A ver, cuando usted lee Ezequiel capítulo 18, verso 4, encuentra, todas las almas son mías. El alma del Padre como el alma del Hijo es mía, el alma que pecare esa morirá. Se está refiriendo al hombre o a la mujer, ¿cierto? A veces aparece impreso el espíritu. ¿Quién sabe si el espíritu del hombre va arriba y el espíritu del animal abajo? ¿No sucede lo mismo al animal que al hombre? ¿Que ambos van al hueco y ahí se acaba todo? Eclesiastés, sí. Claro. Pero Pablo da una muy buena explicación en su carta. El Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser, espíritu, cuerpo y alma. Vamos a ver si podemos hacernos entender. El hombre es un ser integral. Recuerde que hubo dos corrientes entre los griegos, una que se llamaba la dicotomía, que tenía que ver con la composición del hombre de dos aspectos, cuerpo y espíritu. Pero hubo otra corriente que decía que el hombre era tricómano, es decir, que el hombre estaba compuesto de espíritu, cuerpo y alma. Pablo, para no aceptar ninguna de esas posturas, lo definió como el ser. Es decir, no existe un hombre sin alma. No existe, o mejor, no existe un cuerpo sin alma y sin espíritu, o no existe un espíritu sin cuerpo y sin alma para referirse al ser humano. Por eso él lo llama en todo vuestro ser. Aquí lo que hay que entender es cómo funciona. Entonces, ¿qué es cuerpo? Es el vehículo que hace mover un combustible que en los carros se llama gas, nitrógeno, gasolina, diésel, pero que en el cuerpo humano se llama espíritu, hálito de vida. ¿Qué es el alma? Es la razón del ser, es la conciencia misma, es la capacidad de establecer las diferencias y de poder tomar decisiones. Entonces, Job en su capítulo 14 dice: hay vida en el hombre en tanto que el Espíritu de Dios está en él. Pero en el momento que Dios lo abandona, el hombre deja de ser. Es decir, se cumple lo que Salomón escribe en el libro de Eclesiastés. El espíritu del hombre va a Dios. Así de sencillo. El cuerpo va a la tierra, porque fuimos tomados de la tierra. ¿Y qué pasa con el alma, con la conciencia? Según el ejemplo del evangelista Lucas, desde el momento que el hombre parte, tiene conciencia de lo que le espera.
Acuérdese que el cielo no ha sido estrenado ni el infierno tampoco. Son proyectos de Dios para los unos y los otros. Nadie lo ha estrenado. Jesús dijo, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Así que ese cuento de la señora soñolienta que subió al cielo y que luego fue al infierno, basura. No creamos tonterías. La Biblia dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. El cielo no lo ha estrenado ningún mortal, excepto Jesús, que es el creador. ¿Ya? Porque Él sí está en el cielo. Como el infierno tampoco. Según San Mateo capítulo 25, el verso 31 en adelante encontramos que en el juicio de las naciones se les va a decir a los cabritos, es decir, a quienes no trataron bien al pueblo de Israel, id malditos al fuego eterno preparado para el demonio y sus ángeles. ¿Escuchó eso? Y el juicio de las naciones todavía no ha llegado, porque la iglesia está aquí. Entonces, ¿qué pasa con el alma? En el orden bíblico, el hombre que se va con Dios va al seno de Abraham. No es un lugar, es un estado. Así como cuando usted se acuesta lleno de regocijo y de paz por la bendición de Dios y la noche se le va como un segundo, sin tener tormentos, ni pesadillas, ni nada, sino que abre los ojos y dice, wow, se amaneció y no me di cuenta. No tiene participación de angustias en su sueño. Así es cuando el cristiano se va a ese lugar del cual Jesús habla, seno de Abraham, que es no es un lugar, sino un estado. Y lo mismo sucede con el que no se salva. Ya dijimos que el espíritu fue a Dios porque es el hálito que Dios da. Ya dijimos que el cuerpo está en la tierra, ya se descompuso. El alma entonces, ¿qué? Entra en un estado de condenación desde que parte. Eso es lo que menciona el Evangelio. No son lugares. Pastor, ¿de condenación o de tormento? Igual. Lo mismo. Vienes el tormento porque ya le espera él. Él sabe que pronto va a ser juzgado y se le va a decidir Amén. Su sitio eterno. Ok, pues aquí ya hay preguntas, pero digamos que son algunas que en algunos otros programas se han contestado, porque ya se les ha dado como solución. Hay una acerca de una persona que pregunta si, dice, pastor, una persona puede ser perdonada por Dios antes de morir sin haber sido cristiana, pues por diferentes ocasiones no se convirtió y tuvo tiempo de arrepentirse. Es muy interesante la pregunta porque eso tiene tanto de ancho como de largo, dicen por ahí. Vea, hay un orden estipulado por Dios. ¿Cuál es? Debe de creer y debe de ser bautizado para ser salvo. Eso es lo que la Biblia dice. Amén. Además, enseña que debe de perseverar, que debe de vencer. 7 veces aparece la palabra vencer en Apocalipsis del 2 al 3. ¿Cierto? O sea, habla de la lucha de un individuo que recibe a Jesucristo y debe de luchar hasta el fin. Que si Dios perdona a una persona que en el último momento le dio por arrepentirse, bueno, es que tras la trinchera no hay ateos. ¿Ya? Cuando se enfrenta a la muerte, los seres más incrédulos optan por creer. Ahora bien, alguien me dirá, pero la Biblia dice que Dios salvó a un tipo en el último instante de su vida. Sí, pero eso son atribuciones de Dios. Exacto. Ningún pastor puede definirlo. Ningún pastor puede darle esa palabra de consuelo a la familia diciendo, no, si es que él se arrepintió en el último momento y está salvo. Como tampoco puede decir que está condenado. Lo que el predicador, el creyente, tiene que saber es
que Dios estableció un orden y hay que cumplirlo. Yo conozco gente que ha creído al Evangelio y se ha bautizado y en 2 o 3 días se van. Pero también conozco gente que tuvo la oportunidad de bautizarse y no se bautizó y se murieron conscientes del Evangelio y sabiendo que lo necesitaban. Se perdieron. Se perdieron. Ahora, que yo como pastor vaya a un devocional a decir que este se perdió, que este se salvó, esa no es su competencia. Nuestra competencia es predicar a Cristo, no en razón al muerto, sino a los que están vivos, para que cuando les llegue el momento del que está ahí, estén preparados para enfrentar la eternidad. La Biblia solo habla de un caso, uno, donde Dios salvó a un hombre en el último instante. Me refiero a ese ladrón que tuvo un gesto que difícilmente la gente lo acepta. ¿Cuál? Entender que Jesucristo es Dios. Cuando las personas están al borde de la muerte, ni conciencia tienen. Aquel logró todo aquello porque estaba consciente. Pero a mí como pastor me llegan personas diciendo: pastor, ¿será que bautiza a mi mamá? ¿Cuántos años tiene su mamá? 89 años. Oye, no. Ve, no. Entiende, no. ¿Y entonces por qué quiere bautizarse? Hermano, es que yo quiero que la bauticen para que no se vaya a perder. No. Si esa persona no entendió, no creyó, 90 años de espera y no quiso creer, por muy buenos que sean los sentimientos del pastor o de la familia, lamento decirle que se pierde. Es verdad, es porque la Biblia dice: el que creyere y qué, y fuere bautizado. Eso es lo que la Biblia dice. Ahora, si no fuera así, entonces hasta estas alturas no habría nadie creyente. Exacto. Todo el mundo estaría esperando. Exacto. ¿Cierto? Sí. Pero recuerde que ese ladrón tuvo cosas muy importantes. Primero, estaba consciente. Segundo, entendió que Jesucristo era Dios. Tercero, lo reconoció como su Señor. Y cuarto, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Son 4 cosas que no hace la gente que ya no tiene memoria, que ya no tiene conciencia, que no sabe ni dónde están parados. Y aún así, la persona dijera: sí, soy consciente. Bueno, y porque habiendo sido consciente, no aceptó a Jesucristo a tiempo. Pastor, es que hasta la misma ley. No nos dimos cuenta esta semana que una persona mayor de 70 años, la ley no le permite hacer un testamento. No le permite. Exacto. La misma ley dice que no. Exacto. Entonces, es importante que entiendan que Dios tiene un plan de salvación. Se predica el Evangelio, la gente lo oye, hace el análisis, toma la decisión, sigue por el camino y el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. No pretenda salvar a quien no ha querido salvarse. No que Dios no lo haya salvado, sino que Él no ha querido. Porque la obra de salvación ya fue hecha, Él solo tenía que acogerse a ella. Pero tampoco ninguno condene a nadie, porque al final Dios no lo puso como juez. Esperemos el día, y entonces allí, como dice el dicho, el día de la quema se verá el humo. Mientras tanto, hagamos lo que Dios enseña. Creamos al Evangelio, vivamos el Evangelio, perseveremos en el Evangelio, sea que Cristo venga o sea que nos toque partir. Podamos decir como Pablo: sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Amén.